Primero vayamos a la palabra de Dios, la primera carta de Pablo a los Corintios, y sigamos mirando la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en esta carta a los Corintios. Hay muchísimo sobre la obra del Espíritu Santo aquí. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y la inteligencia del inteligente voy a frustrar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que debate en este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios por la locura de los que predicamos, salvar a los que creen. Los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado como piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que se llaman así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la necesidad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren su llamado, hermanos. No muchos de ustedes son sabios, según las normas mundanas. No muchos eran poderosos, no muchos eran de noble cuna. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo bajo y despreciado del mundo, incluso las cosas que no son, para deshacer las cosas que son, para que ningún ser humano pueda gloriarse en la presencia de Dios. Él es la fuente de nuestra vida en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, santificación y redención. Por lo tanto, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando vine a ustedes, hermanos, no lo hice proclamando el testimonio de Dios con altísimas palabras de sabiduría, porque decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con ustedes en debilidad y en mucho temor y temblor, y mi discurso y mi mensaje no eran palabras improbables de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los maduros, impartimos sabiduría, aunque no es una sabiduría de esta época ni de los gobernantes de esta era, que están condenados a pasar, sino que impartimos una sabiduría secreta y escondida de Dios, que Dios decretó antes de los siglos para nuestra glorificación. Ninguno de los gobernantes de esta era entendió esto, porque si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, lo que ningún ojo vio, ni oído yo, ni el corazón del hombre concibió, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos lo ha revelado a través de su Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. Porque, ¿qué persona conoce los pensamientos del hombre excepto el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie comprende los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos entender los dones otorgados sobre nosotros por Dios. Y lo impartimos en palabra, no enseñada por la sabiduría humana, sino enseñada por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a aquellos que poseen el Espíritu. El hombre no espiritual no recibe los dones del Espíritu de Dios, porque son una locura para él, y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no puede ser juzgado por nadie porque ha conocido la mente del Señor para instruirlo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como hombres espirituales, sino como hombres carnales, como niños en Cristo. Los alimenté con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para ello.
Y aún ahora no estáis preparados, porque todavía son de la carne. Porque hay celos y contiendas entre ustedes. ¿No son de la carne y no se portan como hombres comunes y corrientes? Porque cuando uno dice, soy de Pablo, y otro dice, soy de Apolos, ¿no son meros hombres? ¿Qué es entonces Apolos? ¿Qué es Pablo? Siervos por medio de quienes creyeron. Como el Señor asignó a cada uno, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Oremos. Oh Dios nuestro Padre Celestial, venimos a ti esta mañana porque necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento. Hay cosas que suceden que no podemos entender, hay misterios y preguntas que perturban nuestras mentes y sacudirían nuestra fe si no fuéramos capaces de unirnos en el amor y buscar tu rostro y escuchar de nuevo las palabras que has dicho. Nos resulta difícil imaginar que algunas de las cosas que has dicho van a suceder, cosas que nunca hemos visto y el oído nunca ha oído y nunca ha entrado en el corazón de hombre para imaginar. Tú has preparado para aquellos que te aman. Y oramos esta mañana para que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar más seguros que nunca de aquellas cosas que no podemos ver ahora, de ese futuro del que hemos leído, pero del que no tenemos experiencia directa, de ese lugar que Jesucristo incluso ahora está preparando para nosotros. Ayúdanos a estar más seguros de estas cosas que el edificio en el que estamos reunidos ahora y de las personas que nos rodean. Ayúdanos a estar más seguros de estas cosas. Levanta nuestros ojos por encima de la oscuridad y la angustia del mundo en el que vivimos y habitamos a la luz de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar esta mañana sobre la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Algunas de las personas más inteligentes en el mundo han sido tontos, y algunas de las personas más simples del mundo han sido personas muy sabias. Y ser inteligente y ser sabio son dos cosas muy diferentes. Y si alguien me pidiera que resumiera lo que está mal en el mundo en el que vivimos, y lo que este mundo nuestro necesita más que cualquier otra cosa, creo que podría expresarlo con estas palabras. Diría que vivimos en un mundo que es demasiado inteligente y no es lo suficientemente sabio. Este es el 25 aniversario de la invasión del continente de la Segunda Guerra y como les dije, recientemente pasé un día recorriendo estas playas en Normandía. La película El día más largo ha contado la historia de esa gran invasión. Pero escuchen las palabras del general Omar Bradley, quien dirigió a las tropas estadounidenses hasta esa terrible playa de Omaha, a costa de 10.000 vidas. Esto es lo que dijo. Tenemos demasiados hombres de ciencia y muy pocos hombres de Dios. Hemos captado el misterio del átomo y hemos rechazado el sermón de la montaña. El mundo ha alcanzado brillantez sin sabiduría, poder sin conciencia. El nuestro es un mundo de gigantes nucleares y pigmeos éticos. Sabemos más sobre la guerra que sobre la paz, más sobre matar que sobrevivir. Hace poco leí un libro de John Ryan, que es un corresponsal de la BBC que cubrió el viaje a la Luna, y es la historia oficial sobre el vuelo a la Luna. Y él termina exactamente de la misma manera, y dice, este es el logro más brillante de la humanidad. Pero, ¿somos lo suficientemente sabios para saber cómo lidiar con eso? ¿Fue inteligente ir a la Luna? Nadie podría dudarlo. Es lo más inteligente que nuestra raza haya logrado jamás. Muy brillante, pero si haces una simple pregunta, ¿fue sabio? Descubrirás que casi nadie puede responderte. Somos inteligentes, pero no somos sabios. Tenemos más educación y más conocimiento del que hemos tenido nunca. Se duplica cada 10 años. Por lo que ahora no podemos seguir el ritmo del conocimiento humano. Tenemos que introducirlo en una computadora y dejar que una computadora lo recuerde por nosotros. El conocimiento
Estamos repletos de él. Nuestros jóvenes pueden obtener oportunidades educativas que sus abuelos nunca hubiesen soñado. Y somos muy inteligentes, pero somos tan tontos. Y la nación que puede llevar un hombre a la luna tiene que advertir a los visitantes de Nueva York que no salgan a la calle de noche solos. No es seguro. Brillante, pero tonto. Inteligente, pero no sabio. Ahora, el capítulo que acabo de leer para ustedes es la respuesta a ese problema. Porque dice que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, y los dos son incompatibles. Y al uno, el otro le parece tonto. A Dios, la astucia de los hombres le parece locura. Al hombre, la sabiduría de Dios parece tontería. Y es este contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres en lo que vamos a pensar. En El progreso del peregrino de Bunyan, una de las caricaturas más inteligentes es la de un hombre llamado sabio mundano. Él es próspero, ha ganado mucho en los negocios, está bien vestido, tiene argumentos, puede responder todas las preguntas, es un hombre inteligente y es el hombre más peligroso, porque descarría a este simple cristiano, a peregrino, por su astucia. Bueno, esta carta que he leído fue escrita en un lugar muy interesante, un lugar que era materialmente el más próspero de Grecia y tal vez del Imperio Romano, y un lugar que moralmente estaba tan degradado que no llamaban a los dados al libertinaje bohemios, sino que los llamaban corintios. E incluso en el periodo de la regencia en Inglaterra, si un hombre se hacía el tonto, pintaba la ciudad de rojo y rompía todas las reglas morales, lo llamaban corintio. Ya no está en nuestro lenguaje, pero eso es lo que significaba. Materialmente tenían todo. Su arquitectura todavía influye en nuestros propios edificios. Caminen por Londres y vean los pilares corintios que sostienen la mayoría de nuestros edificios en Londres. Su arte todavía inspira y llena nuestras galerías. Sus esculturas, la filosofía griega, todavía está en el corazón de la educación de este país. Y la mayoría de la gente en este país todavía piensa en términos de ideas griegas y filosofía griega. Estos eran los griegos, materialmente prósperos en arte y arquitectura, en estética, en tanto tenían todo, menos moralmente. Moralmente, descubrirán si leen la historia de Corinto o descubrirán que estaba lleno de vicio. Había 1000 prostitutas profesionales pagadas por el ayuntamiento para recorrer las calles. Había idolatría en toda la ciudad. La homosexualidad era más común que las relaciones normales entre hombres y mujeres. Y aquí, en este lugar de prosperidad material, donde la gente estaba brillantemente llena de inteligencia, un puerto libre, con todo el comercio pasando por el este y el oeste, norte y sur, aquí en este próspero centro de negocios, la sabiduría de Dios se manifestó. Y Dios hizo ciertas cosas que fueron tan sabias que todos los demás pensaron que eran tontas. En medio de este, podría decirse, pueblo olvidado de Dios, en medio de la zona portuaria, de este gran puerto libre, en el que la gente vivía únicamente para ganar dinero y disfrutar de lo que el dinero podía comprar, Dios planeó entrar haciendo una pequeña iglesia. En 18 meses, obra de un misionero, surgió una iglesia y se escribió una carta a esa iglesia. Y en esta iglesia, sentados en los bancos, había personas que habían sido, y estoy citando ahora de 1 Corintios 6, 9 y 10, homosexuales, fornicarios, idólatras, asesinos. Y él dice, ustedes eran estas cosas, algunos de ustedes. Y esta pequeña iglesia estaba llena de este tipo de personas y fueron cambiados y se convirtieron en nuevos hombres y mujeres. Ahora los llevaré a esta pequeña iglesia en su imaginación. Esta mañana probablemente se reunían en un almacén o en la casa de alguien cerca de los muelles. Y nosotros vamos a ver 3 cosas en este pequeño servicio. La pequeña reunión de esta iglesia.
Parece completamente tonto, y sin embargo fue la sabiduría de Dios. Primero vamos a escuchar el sermón. Bueno, en Grecia ahora, que se destaca por sus oradores, cientos de personas se reúnen para escuchar al último orador. El polemista que podía ser inteligente en sus argumentos, que podía tergiversar las palabras de sus oponentes y responderles. Les gustaba mucho lo que sucede en la plaza, escuchando, debatiendo, escuchando, abucheando, escuchando a un orador brillante, torcer a todos y expresar su punto de vista con una lógica brillante. Pero si entraras a la pequeña iglesia de Corinto, escucharías un sermón sobre un hombre que era Dios, un hombre que murió de la ejecución de un criminal a los 33 años, clavado a un bloque de madera, y un hombre que resucitó de entre los muertos, un mensaje para insultar la inteligencia de cualquiera. Y pueden imaginar a esos griegos que amaban escuchar lógica y argumentos y filosofía diciendo, es una locura, es absolutamente ridículo. ¿Esperan que crea que un hombre caminando alrededor de la tierra, que era Dios, era el Dios que hizo la tierra? ¿Esperan que crea que un hombre que murió en una cruz salvó el mundo? ¿Esperan que crea que resucitó entre los muertos 3 días después y demostró que era el Hijo de Dios? ¿Esperan que crea eso? Es una locura. Y este predicador en el púlpito no estaba tratando de convencer el intelecto. Solo estaba predicando un mensaje muy tonto. Pero la sabiduría de Dios es más sabia que los hombres. Y es a través de este mensaje aparentemente increíble que las vidas de las personas cambiaron. Fue la palabra de la cruz que para aquellos que creen se convirtió en poder de Dios. Para todos los demás fue una tontería. Una de nuestras tentaciones en esta época educada y sofisticada es adaptar el cristianismo al intelecto moderno. Eliminar de nuestra predicación aquellas cosas que ofenden la inteligencia de las personas educadas. Eliminar los milagros y decir, bueno, esto no sucedió y aquello tampoco, para atraer el intelecto de la gente. Entonces, si lo hacemos, simplemente desarrollaremos clubes de fans de predicadores. No vemos personas salvas, porque Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido salvar a la gente a través de un mensaje increíblemente tonto. La palabra de la cruz. Y donde quiera que la gente ha predicado sobre la cruz, otros han sido salvos. Ahora, ¿por qué es esto sabio? ¿Por qué es sabio? ¿Por qué Dios no hizo la palabra que salva gente una palabra intelectual, inteligente, que podría convencer a una persona mediante un argumento? Gracias a Dios que no lo hizo. Por la sencilla razón de que ver no es creer. Sé que la gente dice que ver es creer. No es para nada eso. Si ves algo, tienes que aceptarlo. No hay necesidad de fe. No hay necesidad de creer en absoluto. Si he visto algo, lo acepto. Creo que los hombres estuvieron en la luna, lo vi. No requirió ninguna fe de mi parte, lo vi. Y hay dos maneras en que puedes ver las cosas. Puedes ver las cosas con tus ojos y puedes ver las cosas con tu mente. Y los judíos querían señales y los griegos querían sabiduría. Los judíos querían ver las cosas con sus ojos. Los griegos querían ver las cosas con sus mentes. Y Dios dice, tú no ves, sino que crees. ¡Qué sabio! ¿Por qué? Porque hace que el cielo sea diferente de una escuela primaria. Por eso. Porque no hace el examen de sexto grado la prueba de si llegas a la gloria. Porque significa que cualquiera, significa que los más simples del mundo pueden venir y creer. Y tal vez por eso a veces es más difícil para los que tienen cerebro confiar en Cristo. Los magos sabios tuvieron un viaje mucho más largo que los simples pastores al niño de Belén. Y aún lo siguen haciendo. Porque excepto que te vuelvas como un niño pequeño y donde no puedes ver todavía, pones tu mano en la mano de Dios y crees lo que Dios dice. Mi hijo murió por ti, dice Dios. Y si confías en Él, puedes ser salvo. Por más tonto que parezca, confías en Él y funcionará. No necesitas ser inteligente, no necesitas haber leído teología y filosofía. Es bastante simple para un niño pequeño. Bueno, ese es el primer ejemplo de la sabiduría de Dios. Y una vez
Jesús le dijo a Dios: Padre Celestial, te agradezco que has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños y a los que maman. Gracias a Dios por la sabiduría de Dios, que nos dio un evangelio insensato. Ahora miren la congregación en Corinto. Miren alrededor, los rostros. ¿Qué notas? Son personas muy comunes y corrientes. De ellos, Abraham Lincoln dijo una vez: Dios debe amar a la gente común porque hizo muchos de ellos. Bueno, uno lo diría de una manera un poco diferente hoy, pero se entiende lo que quiso decir. Y si miraras alrededor de la congregación en Corinto, verías que había muy pocos de noble cuna, muy pocos muchachos inteligentes, había muy pocos intelectuales, había algunos, porque el reino de los cielos también está abierto para ellos. Pero no eran muchos. ¿Quién se encargaba de elegir a los miembros de esta iglesia? La respuesta es Dios. Dios los llamó. Dios los eligió. ¿Por qué Dios elegiría un grupo tan heterogéneo? Un hombre sabio, una vez, me dijo: bueno, mira, si quieres llegar a alguien con tu cristianismo, me dijo, sigue mi consejo. No te molestes con la gente común. Ve por la gente clave, ve por la gente importante, ve por la gente vital. En la industria y en el comercio y en la universidad. Ve por la gente clave. Si metes a la gente importante, luego obtendrás el resto. Esa es la sabiduría mundana. Suena muy plausible, y Dios en su sabiduría escogió a un grupo de esclavos y estibadores y marineros y gente de las calles, hombres de las calles y mujeres de las calles, y los puso en la iglesia y dijo: estas son las personas que voy a usar para cambiar el mundo. Dios elige nadies para mostrarle a la gente importante que Él es alguien. Y deliberadamente hace esto. Es sabio, porque de esta manera se vuelve evidente, obvio, que lo que somos y lo que tenemos es de Cristo. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra redención, Cristo es todo lo que tenemos. Debe ser evidente para otras personas que todo lo que tenemos es Cristo. La iglesia es tan débil, hay muy pocas personas nobles, muy pocas personas ricas, muy pocas personas influyentes en una iglesia promedio. Gracias a Dios. Dios quiere personas que no sean nadie y los convierte en alguien. Toma una sirvienta y hace una Gladys Aylward. Toma un zapatero y hace un William Carey. Ese es Dios. Y Él toma hombres y mujeres comunes y corrientes y los hace extraordinarios. Es sabio, justo lo opuesto a la sabiduría del mundo. Ahora lo tercero, echemos un vistazo a este predicador que está en el púlpito de Corinto esta mañana. Grecia amaba a los oradores altos y guapos, con un acento encantador y modales elegantes y amables. Amaban a los oradores así, como pueden hacer algunas iglesias. Pero cuando miras el púlpito en Corinto, ¿encuentras un hombre alto y hermoso con una lengua de plata? No. Según la tradición, tenemos un judío pequeño, calvo, con las piernas arqueadas. Tenemos un hombrecito que tiene una peculiaridad en sus ojos, así que la gente no encuentra impresionante su presencia. Él lo admite en una de sus cartas. Dice: ya sé que no tengo mucha presencia cuando estoy cara a cara. Él lo sabía. Él era un hombre al que no habrían mirado dos veces. Y cuando vino dijo: vine nervioso, entré con miedo y temblor. ¿Vinieron a ver a un debatiente confiado? Entonces no vinieron a verme a mí. Dijo: cuando vine a ustedes, vine con un mensaje simple. No estaba tratando de persuadirlos con oratoria. No estaba tratando de ser brillante. Vine a decirles un mensaje simple. Pero él dijo: cuando hablé, algo sucedió. Y esto es lo que marcó la diferencia entre este pequeño judío y todos los oradores griegos. Cuando ellos hablaron, todos dijeron: qué interesante, y se fueron a casa exactamente iguales. Pero cuando Pablo habló, poder del Espíritu se manifestó y las personas cambiaron. Nunca podrían volver a ser los mismos. Y se fueron a casa diferentes. Y él dijo: vine a ustedes con palabras simples, palabras nerviosas, pero en demostración del Espíritu y poder. Ahora, ¿por qué Dios elige personas así para predicar?
¿Por qué no somos todos Billy Grahams? ¿Por qué no somos todos jugadores de béisbol altos y guapos? ¿Por qué Dios elige a todo tipo de personas para hablar sobre el Evangelio? Debo decirles, para que su fe pueda estar en Dios y no en el hombre. Por eso, qué sabio, qué sabio. Leí un libro recientemente, el mejor libro que he leído sobre el bautismo por un profesor, Johannes Vons, y un profesor que es un profesor en 3 universidades de Alemania, y estudió teología y filosofía, y ni siquiera era cristiano. No conocía a Jesucristo, y un día una mujer del Ejército de Salvación que lavaba las puertas de su casa lo llevó al Señor Jesús. Qué tonto que es Dios al usar una persona para llevar a un hombre así a Dios. Seguramente debes poner un profesor para atrapar a un profesor. No, Dios es sabio, porque la confianza de ese profesor estará en Jesús, no en un ser humano. Y este es el peligro, de que la gente ponga su confianza en un orador, en un hombre. Y por eso Pablo dice, viene con un mensaje simple, y el intelectual no diría mucho de eso, y se iría sin pensar, sin más. Pero Dios sabía mejor. Él es tan sabio. Creo que las mismas cosas todavía se aplican hoy. Creo que Dios todavía quiere que se predique un mensaje muy tonto. No quiere conferenciantes. Recuerdo a un hombre que dijo, después de obtener el título en teología, que estábamos vaciando la iglesia con los títulos. Y puedo entender lo que quiso decir. Dios no quiere profesores de teología, no quiere gente brillante, quiere hombres y mujeres que prediquen un mensaje tonto. Cristo y el crucificado. No quiere una congregación de personas especiales, quiere una congregación de cualquieras, para que pueda mostrar su poder. No quiere predicadores que sean geniales, quiere predicadores que permitan que el Espíritu Santo obre en sus oyentes y confíen en que el Espíritu Santo lo va a hacer, en lugar de pensar que pueden hacerlo ellos de cualquier manera. Ahora, tal vez piensen de todo esto que soy antiintelectual, o que Pablo lo es, y que está diciendo que no hay lugar para la instrucción, que no hay lugar para la educación, que no hay lugar para enseñar a la gente. No podrían estar más lejos de la verdad si llegan a esa conclusión. Hay sabiduría que impartir, hay sabiduría que dar y enseñar, y es por eso que la iglesia siempre debe poner énfasis en la enseñanza y la instrucción. Pero es una sabiduría que es diferente de la escuela diurna y la universidad. Por eso, los métodos de enseñanza en una iglesia serán diferentes de los métodos de enseñanza en la escuela diurna y en la universidad. Tanto en la escuela diurna como en la universidad, el método de conferencia está a punto de desaparecer. Ahora, no le dices cosas a la gente, las dejarás descubrirlas. Este es el nuevo gran cambio que ha llegado en los últimos 5 años. Expresión. Bueno, esto es muy bueno en la educación secular, pero Dios todavía ha elegido la locura de la predicación y siempre lo va a hacer. Para los educadores modernos, ellos dicen, bueno, eliminen los sermones, dejen que la gente descubra otra forma. La predicación ha terminado, pero no es así. Y la instrucción aún es necesaria. Pero dependerá de qué tipo de persona eres. Hay 3 categorías de personas en el mundo y solo una de ellas es capaz de recibir la sabiduría de Dios. Cualquiera con un poco de paciencia y un buen maestro puede recibir la sabiduría del mundo, hasta cierto punto. Pero la sabiduría de Dios solo es recibida por uno de los 3 grupos de personas. Aquí están los 3 grupos mencionados. En 1 Corintios capítulo 2, las personas espirituales, las personas naturales y las personas carnales. Y solo uno de estos 3 grupos puede ser instruido en la sabiduría de Dios. Las personas espirituales son los primeros mencionados. Ahora, hay 2 maneras en que todos los demás llegan al conocimiento, ya sea a través de sus sentidos, particularmente la puerta del ojo y la puerta del oído, o a través de su imaginación, a través de su mente deductiva, sacando conclusiones. Todo el conocimiento llega de una manera u otra. Todo el conocimiento científico viene a través de los sentidos o a través de la imaginación.
Pero ahora déjenme decir esto. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre, Dios nos ha revelado a través de su Espíritu. Hay cosas que ningún científico va a descubrir jamás, que sabemos que Dios nos las ha enseñado, porque el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Nadie más lo sabe. No sé lo que están pensando en este momento. Me sorprendería. ¿Dejé el gas encendido? ¿Fue un buen partido de fútbol ayer? No lo sé. Espero que no sean esos pensamientos. Pero todavía no sé cómo están reaccionando a lo que digo. Tal vez lo estén disfrutando, tal vez lo estén rechazando, tal vez simplemente pensando qué está pasando un poco más, que estoy haciéndolo un poco más largo otra vez. No lo sé. Pero tú sabes lo que estás pensando. Tu espíritu conoce tu interior. No sé lo que Dios está pensando esta mañana. No podría saberlo, pero su espíritu lo sabe. Entonces, suponiendo que puedo tener su espíritu, eso significa que sabría, que entendería cosas que nadie más entiende. Cuando todos los demás preguntarán, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? Mi espíritu podría sentir. Sé que Él lo sabe y estoy contento con que Él entiende. Una sabiduría que no se le da a todos, porque son incapaces de recibirla. A menos que un hombre tenga el Espíritu de Dios, no puede. Yo como predicador aquí, domingo tras domingo, no puedo impartirles ninguna sabiduría, tal vez inteligencia, pero eso no sirve de nada. La sabiduría es muy diferente, y un hombre nunca se volverá sabio hasta que tenga el Espíritu de Dios. Puede volverse muy educado, muy inteligente, y la inteligencia dirá, bueno, puedo obtener un gran beneficio de este trato, pero la sabiduría dice, ¿de qué le beneficiará al hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? ¿Ven la diferencia? La inteligencia puede aprender a ganarse la vida, la sabiduría aprende a vivir. La inteligencia puede afrontar la mayor parte de esta vida, pero la sabiduría puede afrontar la siguiente. Y yo no puedo impartir sabiduría excepto a un hombre que tiene el Espíritu. Y me asombra una y otra vez que después de haber tratado de predicar la palabra de Dios, alguien se acerca y me dice, oh, saqué mucho de esto esta mañana y entiendo mucho más de lo que entendía antes. Y alguien más va a salir del mismo servicio y va a decir, bueno, no entendí absolutamente nada. ¿Qué dijo hoy? La respuesta es que puedes impartir sabiduría a aquellos que tienen el Espíritu, interpretar verdades espirituales a aquellos que poseen el Espíritu, y es por eso que nunca arrastres a una persona a la iglesia basándote en lo que obtuviste de un predicador. Les garantizo lo que sucederá si lo hacen, porque lo he hecho y he escuchado a un predicador que ministró a mi alma y obtuve mucho y dije, debes venir a verlo. Y los arrastré y luego se sentaron tranquilos y me dijeron, bueno, no sé por qué te emocionas tanto, no hay nada en él. Hay veces que hemos cometido el error de poner la fe en un hombre, incluso antes de que los pusiéramos en marcha. Hablamos sobre un ser humano en lugar de sobre Cristo. Es un error. Es la sabiduría de los hombres intentar eso. Es una locura de Dios decir que la sabiduría solo existe para los espirituales. El segundo grupo de personas mencionadas son las personas naturales. A veces se traduce como no espirituales. La palabra griega traducida natural es psíquicos, que significa una persona que puede llegar al límite de la percepción y el conocimiento humano. Y el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede. No es que esté siendo obstinado, no es que esté siendo deliberadamente tonto. No puede. Necesito recordar esto constantemente como deberían ustedes recordarlo. Esta semana tuve una larga y seria discusión con un joven muy intelectual y él parecía tan ciego y tan obnubilado ante cosas que son tan claras y obvias que este es el mundo en el que vivimos y que alguien debe haberlo puesto ahí parece tan obvio y él solo tenía que decir, yo me decía a mí mismo dentro de mi corazón una y otra vez, no puede ver, simplemente no puede. Es un hombre natural. No tiene nada más que su razón, nada más que su entendimiento. Y la razón no puede llevarte hasta el final. No puede entender
Y por lo tanto, los juicios del hombre natural son sobre las cosas espirituales no tienen valor. Su juicio sobre las personas espirituales no tiene valor. Él dirá todo tipo de cosas sobre el pueblo de Dios, pero no confíen en sus juicios, no puede entender. Y por eso se nos dice que el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Dios lo va a juzgar y lo ha declarado absuelto. Nadie puede juzgar al cristiano. Y el hombre natural no puede entender al cristianismo y por lo tanto no está en condiciones de juzgarlo y su opinión no vale nada. Ahora, el tercer grupo de personas suena demasiado simple. Que haya gente espiritual o natural. Hay un tercer grupo. Personas carnales. Estas son personas que se han convertido en cristianos, que nacen de nuevo del Espíritu y que pertenecen a Jesucristo, pero no pueden percibir sabiduría, no pueden recibirla, no pueden comer. Tienen que tomar leche. Y la razón es que todavía son bebés en Cristo. Y a los bebés espirituales no se les puede dar sabiduría, no se envía a un bebé a la escuela. Y tal vez entre los que están aquí hoy, hay quienes están en esta categoría. Son cristianos, pero aún así descubren que no pueden aprender la sabiduría de Dios. Necesitan leche, no carne. La prueba de este tipo de persona espiritual es que no se comporta como natural, que es lo que significa carnal. Significa que es una persona espiritual que se comporta como una persona natural. Es alguien que todavía permite que los viejos hábitos mentales gobiernen su pensamiento. Y les voy a dar un ejemplo sobresaliente de esto, porque estaba sucediendo en Corinto. Pablo dijo, no puedo impartir sabiduría ni siquiera a algunos de ustedes, cristianos, porque todavía están pensando como lo hacían antes de convertirse en cristianos. Todavía están diciendo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Déjenme traducirlo al moderno. Me gusta más Clifford Soran, me gusta más Stuart Arnold, me gusta más David Powson. Eso muestra a un cristiano carnal, un pequeño bebé. Los bebés espirituales hablan así. Y la respuesta que dio Pablo es suficiente. ¿Fue Clifford Soran crucificado por ustedes? ¿Fue Stuart Arnold crucificado por ti? ¿Fue David Powson crucificado por ti? No pones tu fe en un hombre. Solo somos siervos por el amor del Señor. Vamos y venimos. La fe no está en un hombre, está en el Señor Jesús. Está creciendo y cuando salgas de este ángulo humano de pensamiento y dejas de pensar en las personas y piensas en el Señor y pones tu fe en Él, obtendrás sabiduría que te será impartida. Y en lugar de mirar a un hombre, estarás mirando al Señor. Obtendrás sabiduría en medida creciente a medida que escuchas la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, tuve que alimentarlos con leche. Tengo la sensación de que al ponerlo en inglés moderno, él estaba diciendo, ustedes tendrán que darles las instrucciones de niños y no sermones, porque a los bebés espirituales les encanta la dirección de los niños. Pero el sermón, la palabra de Dios, impartimos sabiduría a aquellos que tienen el Espíritu. Carne. Tratamos de ponerle un poco de salsa ahora, pero es carne que necesitamos para crecer. Dejar la comida del bebé, dejar el biberón y empezar a crecer. Y notas que cuando un bebé deja el biberón, el bebé también comienza a aprender de una manera más profunda y puedes enviarlo a la escuela y puedes instruirlo y edificarlo. Así que esa es la sabiduría de Dios. Déjenme leerles solo unos pocos versículos del final de este capítulo para cerrar. Es la sabiduría de Dios la que estamos buscando aquí. Y en eventos como los que todos hemos tenido que vivir esta semana, cuando no podemos ver, podemos creer, cuando no podemos entender a nivel humano, podemos confiar. Y cuando parece que el otro mundo es tan irreal y este mundo es tan real, podemos pedir la seguridad de que lo que el ojo no ha visto y el oído no ha oído y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre, ni siquiera para imaginar la gloria que será revelada en el futuro, podemos estar seguros de ello por el Espíritu Santo. Así termina Pablo. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes piensa que es sabio en este siglo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es una locura para Dios.
Porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su astucia y nuevamente el Señor sabe de que los pensamientos de los hombres son vanos. Así que nadie se jacte de los hombres, porque todas las cosas son tuyas, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente, o el futuro. Todo es suyo y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. ¿No es magnífico? Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo de Dios. La sabiduría de Dios es una locura para los hombres, pero para los que están siendo salvos, para los que creen en la palabra de la cruz, es el poder de Dios para cambiar vidas. Oremos. Que el Dios que dijo, luz, que la luz brille de las tinieblas, brille en nuestros corazones, para darnos la gloria del Señor Jesucristo en nuestros rostros, para confundir la inteligencia y la brillantez del mundo con la simple locura de ser tonto por amor de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.